Solo cuando los hombres vieron a las mujeres y niños del pueblo heridos y tendidos en el suelo tras el ataque de los saqueadores, comprendieron que mis advertencias no eran exageraciones. Al contemplar el desastre, estallaron de rabia. «¡Capitán!», gritó uno con voz ronca. «Dijiste que Olivia mentía, que debíamos protegerte a ti y a Siena por su cumpleaños. Ahora, mi hijo está muerto. ¿Dónde está mi esposa?». Miles palideció al escuchar sus palabras. Observé la escena con lágrimas corriendo por mis mejillas. En mi vida pasada, cuando los saqueadores atacaron, mi esposo, el capitán de la guardia de la isla, se había llevado a todos los hombres para celebrar el cumpleaños de Siena. Yo, embarazada, apenas logré arrastrarme por los conductos pluviales para intentar traerlos de regreso. Pero no llegué a tiempo. Siena fue alcanzada por uno de los saqueadores que se había desviado del grupo. Tras buscar justicia, Miles guardó silencio durante semanas, hasta el día de mi parto. Entonces me acusó de celos, de haber provocado la tragedia, y me despojó de todo apoyo. «Tú», susurró con veneno, «atrajiste el desastre por envidia. Como querías lo que ella tenía, te haré compartir su destino». Cuando abrí los ojos, había regresado al inicio de aquel fatídico día. Esta vez, si él quería proteger a Siena, que lo hiciera. Renacida, vi las lanchas rápidas acercándose a la orilla, llenas de figuras hostiles. Un escalofrío me recorrió, pero no dudé. Activé la alarma. Las sirenas resonaron por toda la isla. Sin embargo, el único barco de transporte, capaz de evacuar a las mujeres y niños, ya no estaba. Lo habían llevado con los hombres. Mi amiga más cercana tropezó hacia mí, su rostro pálido y su voz temblorosa. «Olivia, los saqueadores están aquí. ¿Dónde están todos los hombres?». El ferry también desapareció. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó otra, mientras un grupo de mujeres y niños se reunía a mi alrededor, con miradas de miedo clavadas en mí. Como la única que conocía la verdad, debía decirla. Miles se había llevado a todos los hombres y las armas, viajando con el barco hacia aguas lejanas para celebrar el cumpleaños de Siena. Mi suegra estalló de furia, los ojos brillando de indignación. «¿Está loco? ¿Cómo se atreve a dejarnos sin defensa en un momento como este?». Escupió el nombre de Siena como si le quemara los labios. «Esa niña manipuladora, siempre fingiendo debilidad, atrayendo atención. Y ahora esto. ¿Nos está condenando a todas?». Las quejas se multiplicaron, mientras las mujeres alzaban la voz en creciente indignación. Entretanto, las lanchas enemigas se acercaban, y el pánico se extendía como un incendio. Luché por mantener la calma, pidiéndoles que no entraran en pánico y se dirigieran a los túneles subterráneos. Nuestra isla, aislada del continente, tenía una red de búnkeres diseñados para resistir este tipo de situaciones. Pronto, los túneles estaban llenos de mujeres y niños, escuchando los pasos y voces de los saqueadores desde la superficie. Una tensión helada se apoderó de todos. La única opción para pedir ayuda era arrastrarse por los drenajes que conectaban con el exterior y tomar una moto acuática hasta la isla más cercana. Mi suegra me tomó de la mano, su piel húmeda por el sudor. «Olivia, todos dependen de ti. Tienes que conseguir ayuda». Le dije que temía que incluso si iba, Miles no me creería ni regresaría. Un silencio pesado cayó sobre todos. Desde que Miles trajo a Siena a la isla 3 meses atrás, no se separaba de ella. Se decía que lo hacían todo juntos: pescar, entrenar, pasar el día. Incluso algunos vecinos murmuraban que parecían más una pareja. Cuando le reclamaba, él me acusaba de ser celosa y mezquina. Lo que alguna vez hubo entre nosotros se había desvanecido con la llegada de Siena. Cuando todo parecía perdido, mi cuñada Lily se adelantó. «Déjenme ir. Conozco bien a los de la guardia, y además, Olivia está embarazada. Si algo le pasara, no sabría cómo explicárselo a mi hermano». Sin esperar respuesta, se lanzó al drenaje, deslizándose por los tubos oscuros. En los túneles, solo nos quedaba esperar y rezar. Pero entonces, uno de los saqueadores que merodeaban cerca descubrió una compuerta de hierro semioculta. «Aquí hay una puerta», dijo, golpeando el metal con fuerza. «Apuesto que están escondidas ahí dentro. ¿Una isla entera sin una sola mujer a la vista?». «No lo creo», agregó otro, excitado por la idea de haberlas encontrado. Las risas que siguieron retumbaron por los túneles como un trueno. Las mujeres se encogieron unas contra otras, los rostros pálidos, el miedo apretando sus gargantas.
Solo podían aferrarse a la esperanza de que los hombres regresaran a tiempo. Media hora después, Lily reapareció por el túnel, cubierta de polvo y tierra. Todas la recibieron con aplausos, creyendo que traía refuerzos, pero su rostro arrugado por la angustia rompió rápidamente la ilusión. «Lo siento», dijo entre lágrimas. «No quisieron volver conmigo». Mi suegra se acercó, incrédula. «¿Qué quieres decir? Sus familias están aquí. ¿Por qué no regresarían?» Lily, con la voz temblorosa, explicó. «Mi hermano dijo que era una mentira, que nadie atacaría así de repente. Pensó que Olivia y yo estábamos exagerando todo para interrumpir la celebración de Siena». Mostró una marca roja en su rostro. Al verla, las mujeres soltaron un coro de indignación, lanzando duras palabras contra Siena y Miles, por su egoísmo e irresponsabilidad. De pronto, un estruendo sacudió los cimientos del refugio. Los saqueadores habían empezado a usar explosivos. La puerta de hierro no aguantaría mucho más. Intenté calmar a las mujeres, recordándoles que la isla de Stonewater estaba a solo 20 minutos en moto acuática. Mi suegra me agarró del brazo con firmeza. «Debes ir, no tenemos otra opción». Asentí, aunque el miedo me revolvía el estómago. Apretando los dientes, me deslicé por el drenaje, cargando el peso de mi vientre y de todas sus esperanzas. Tenía 9 meses de embarazo. El bebé, podía llegar en cualquier momento, y cada paso era una batalla contra el dolor y la urgencia. Salí al exterior y subí a una moto acuática. Las olas golpeaban con fuerza, pero me aferré al manillar y avancé a toda velocidad hacia Stonewater Isle. Al llegar, vi a varios hombres armados en la playa. Reconocí de inmediato al subcomandante Ethan Reed. Me sorprendió verlo, pues debía estar con Miles en la celebración. Antes de que pudiera decir una palabra, Ethan me sujetó con fuerza y me tiró de la moto. «Olivia Vance», dijo con desprecio. «No sé cómo puedes ser tan manipuladora». Me quedé paralizada, sin entender. «El capitán me advirtió que vendrías con cuentos», continuó. «Dijo que tú y Lily inventarían una historia de ataque para arruinar la fiesta de Siena. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Le supliqué que escuchara, que los saqueadores ya estaban en la isla. Pero él solo frunció el ceño. Uno de sus hombres se acercó y murmuró: «Si de verdad hubiera un ataque, ¿el capitán no lo sabría ya?» Ethan se rió con arrogancia. «Olivia, eres buena actriz. Casi me convences. Pero conozco al capitán. Es un líder. Si algo así estuviera ocurriendo, él ya habría actuado». «No», respondí. Las palabras me quemaban en la garganta. Intenté huir, volver al mar, pero Ethan fue más rápido. Me sujetó con fuerza, atándome con una cuerda. «No vas a ninguna parte hoy», dijo con frialdad. Me lanzó a una lancha, y mientras nos alejábamos de la costa, miré cómo la isla desaparecía entre la bruma. Cerré los ojos. Dentro de mí algo se rompía, pero aún no estaba dispuesta a rendirme. El viento salado me azotaba el rostro mientras la lancha cortaba el mar. Intenté no mirar atrás, no pensar en la isla desapareciendo tras las olas, con su gente escondida bajo tierra y el eco de las explosiones retumbando todavía en mi memoria. Tenía el vientre duro, demasiado duro, una tensión que me decía que algo no andaba bien, pero Ethan no lo notaba, o no quería notarlo. Me había atado con una cuerda áspera, lo justo para que no pudiera correr, pero dejándome suficiente movilidad para caminar. Quizá quería parecer menos cruel, o simplemente estaba convencido de que yo no representaba ninguna amenaza. Lo miré de reojo. Alto, moreno, mandíbula fuerte, sin barba, el cabello corto y ojos oscuros que evitaban los míos con terquedad. Su rostro, tan seguro hace unos minutos, ahora, parecía más sombrío, como si la risa se le hubiera secado en la garganta. «Sabes que te equivocas, ¿verdad?», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Si no vuelven ahora, será demasiado tarde». No respondió. Se limitó a mirar hacia el horizonte, los labios apretados. Me llevaron a una pequeña instalación en la costa de Stonewater. No era una prisión formal, pero me encerraron en un cuarto sin ventanas, con paredes metálicas y una litera sin sábanas. Aidan, el joven soldado que había estado en silencio durante todo el trayecto, fue el único que no me miró con desprecio. Tendría poco más de 20 años, el cabello castaño claro recogido bajo un gorro militar, piel clara y ojos verdes que no sabían ocultar la duda. «¿Puedes soltarme las manos?», pregunté, alzando las muñecas atadas. «Estoy embarazada,
y necesito sentarme. Aidan vaciló. Ethan no estaba. Solo otro guardia dormitaba, junto a la puerta. Finalmente se acercó, desató con cuidado la cuerda y me ayudó a sentarme en la litera. Gracias, murmuré. ¿Tienes familia en Havenport? Él asintió, sin decir nada. Entonces entiendes por qué estoy aquí, agregué, bajando la voz. No estoy mintiendo. Puedes comprobarlo tú mismo. Pregunta a la radio si has habido actividad en el canal de emergencia. Me miró, inseguro. Luego se fue sin decir palabra. Las horas siguientes fueron una tortura. El encierro, el silencio, el miedo por los que había dejado atrás. Pero algo me dio esperanza. Aidan volvió, y su rostro estaba blanco. Interceptaron una señal, dijo. Alguien en Havenport está pidiendo ayuda. Están bajo ataque. Era una transmisión corta, pero auténtica. Me puse de pie como pude. Entonces tienes que avisar a los demás. Ethan no me cree, respondió con frustración. Dijo que era una grabación vieja o una trampa. Me reí sin humor. ¿Y tú? ¿Qué crees? Me miró con intensidad, y supe que había sembrado una grieta. Esa noche, mientras fingía dormir en la litera, escuché a Ethan hablar por radio. Mencionó a Miles. Le decía que todo estaba bajo control, que me tenían, que la histérica no llegaría a entorpecer. Nada. Entonces comprendí. Miles había orquestado todo esto. No solo me había dejado atrás, me había calado tan hondo en su desprecio que prefirió hacerme prisionera antes que arriesgar su perfecta celebración. Siena no era la causa, era el símbolo, el trofeo que él mostraba al mundo mientras se deshacía de mí, pieza por pieza. A la mañana siguiente, desperté con un dolor persistente en el abdomen. Me doblé un poco, respirando con cuidado. Eran contracciones, pero irregulares. No era el momento aún, pero estaba cerca. Cuando Aidan entró, lo notó. ¿Estás bien? No, dije sin rodeos. Pero necesito estarlo. Porque mi hijo no va a nacer en una celda. Y porque hay mujeres esperando por mí. Él bajó la mirada. Luego murmuró. Déjame pensar. Horas más tarde, volvió con una pequeña botella de agua y algo de comida. Me pasó ambos objetos sin mirarme directamente. Estoy tratando de convencer a Ethan para que contacte con otros comandantes, pero él confía demasiado en Miles. ¿Y tú? Pregunté. ¿Confías en él? Aidan apretó la mandíbula. No respondió, pero cuando cerró la puerta tras de sí, la dejó sin traba. Y por primera vez en horas, respiré hondo. Una grieta era suficiente. Solo. Necesitaba una grieta para salir. La puerta sin traba fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Aidan no lo había dicho en voz alta, pero estaba dudando. Y eso me bastaba. Pasé la noche con el oído atento. Cada crujido, cada paso fuera de mi celda disparaba mi corazón. No intenté escapar. Aún. Sabía que sería imprudente. El dolor en mi vientre era intermitente, pero más nítido que antes. Aún no era el momento, pero se acercaba. Tenía que salir de ahí antes de que el bebé decidiera llegar. A la mañana siguiente, Ethan entró con su expresión pétrea. Me miró sin emoción. Recibimos noticias. El ataque fue repelido, dijo, como si eso cerrara el caso. Lo miré fijamente. ¿Y las víctimas? ¿Cuántos heridos? ¿Qué pasó con las mujeres que quedaron allá? No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. El capitán Miles dijo que todo estaba bajo control. Tú deberías descansar. Estás alterada. Su tono era casi condescendiente, como si yo fuera una actriz dramática en una escena que se había resuelto sola. Después de que se fue, me quedé sentada con las manos sobre el vientre. Cerré los ojos y por un momento, los recuerdos me arrastraron, no solo del ataque, sino de los días antes de todo esto. Cuando descubrí que estaba embarazada, Miles apenas levantó la vista del plato. ¿Y qué quieres que haga con eso? Fue lo único que dijo. Lo amé una vez. De verdad. Antes de Siena. Antes de que sus ojos me miraran como si yo fuera una carga y ella un milagro. Antes de que la risa que solíamos compartir se convirtiera en silencio tenso y excusas evasivas. Recordé la primera vez que los vi entrenando juntos. Siena se tropezó a propósito. Sí, lo supe desde el principio. Y él la sostuvo con una sonrisa que ya no me pertenecía. Desde entonces, fue un desfile de paseos, confidencias, bromas que yo no entendía. Y cuando intenté hablarlo, me acusó de celos, de paranoia, como si yo fuera la intrusa.
El bebé pateó, como si pudiera sentir la espiral de emociones. Le acaricié el vientre, cerrando los ojos con fuerza. La puerta volvió a abrirse. Era Aidan. Esta vez, no. Traía comida. Solo un pequeño dispositivo en la mano. Intercepté un mensaje de Havenport. Susurró. Es de Lily. Dice que las mujeres siguen en los túneles. Están vivas, pero agotadas. Necesitan ayuda. Me senté de golpe. ¿Lo mostraste a Ethan? Él negó con la cabeza. Sé que no servirá de nada. Ya. Le mostré uno anterior. Dijo que era una trampa. Pero esto es real. Hay coordenadas, una clave de emergencia que solo la guardia conoce. Entonces, ¿qué harás? Pregunté, midiendo cada palabra. Aidan se mordió el labio. No lo sé. No soy nadie. Solo un soldado nuevo. Pero mi madre está en Havenport. Eso lo dijo con los ojos clavados en el piso. Y allí estaba. La grieta se abría un poco más. Tienes que encontrar una forma de sacarme de aquí, dije, con voz baja pero firme. No soy peligrosa. No tengo armas. Lo único que quiero es salvar a mi gente y al hijo que llevo dentro. Él levantó la mirada. ¿Tienes un plan? Siempre tengo un plan, respondí, y por primera vez, Aidan sonrió, apenas un poco. Los pasos afuera interrumpieron el momento. Aidan me hizo un gesto para que guardara silencio. Cuando Ethan entró, Aidan estaba ya sentado en una silla fingiendo estar de guardia, y yo de nuevo acostada en la litera, con la mano sobre el vientre, fingiendo descansar. La actuación comenzó. Durante los siguientes días, Aidan y yo tejimos una red de pequeñas acciones. Él dejaba la puerta entreabierta, me traía información sobre los turnos de guardia, me mostraba un mapa mental del edificio. Mientras tanto, yo reforzaba su decisión con cada palabra, cada mirada. Le conté cosas que nunca había dicho a nadie. Cómo mi mundo se vino abajo con la llegada de Sienna. Cómo me dolió la indiferencia de Miles. Cómo lo que más temía no era morir, sino que mi hijo naciera en un mundo donde la traición fuera ley y la compasión una rareza. Una noche, Aidan me dijo, he estado observando a Ethan. Ya no está tan seguro. Pero no va a dar el brazo a torcer. No hasta que tenga pruebas que Miles lo haya manipulado. Entonces dáselas, dije. Hay una manera. Le conté del diario de 1960, transmisiones de la sala de radio de Havenport. Si conseguíamos ese archivo, podrían oír la señal de auxilio real, con fecha y hora selladas digitalmente. Innegable, inalterable. Y si Miles mintió sobre eso, agregué, mentirá sobre todo. Aidan asintió, los ojos ya decididos, y en ese momento supe que no estaba sola. La noche cayó sobre Stonewater como una manta pesada. El aire se volvió espeso, y yo no podía dormir. Las contracciones se habían calmado, pero el cansancio físico y mental era abrumador. Mi cuerpo estaba al límite, pero mi mente seguía encendida, alerta. Aidan no volvió durante la madrugada. Supuse que debía mantener las apariencias. El plan, aunque aún incompleto, era claro. Debíamos conseguir acceso a los registros de la sala de radio. Ethan, sin saberlo, sostenía el frágil equilibrio entre la verdad y la mentira. Aún creía en Miles, pero cada silencio, cada evasiva, le arrancaba una hebra de esa fe ciega. Mientras tanto, en Havenport, la situación se tensaba. Lily se movía como una sombra por los túneles, distribuyendo agua, alimentos racionados y organizando turnos de descanso. Sienna, ignorada por la mayoría, había intentado ofrecerse varias veces para ayudar, pero era recibida con desconfianza o directamente con desprecio, hasta que una noche, en medio del túnel más profundo, se agachó junto a la hija de Marla, una niña con fiebre. Sienna no dudó. Usó su chaqueta para envolverla y se quedó allí, abanicándola, cantándole en voz baja, hasta que la niña se durmió. No lo hizo por aprobación. Lo hizo porque, tal vez, por primera vez, entendía lo que era estar sola y tener que cuidar de otro. Lily la observó desde lejos, y fue ella quien se le acercó después. ¿Por qué te quedaste? Sienna levantó la mirada, ojerosa, deshecha. Porque me cansé de esperar. Que alguien me salvara. Fue entonces cuando le entregó un pequeño mapa. Había sido parte de su entrenamiento con Miles, un croquis de rutas de evacuación ocultas bajo Havenport. Túneles que ni siquiera las mujeres sabían que existían. ¿Y por qué nos das esto ahora? Sienna dudó, luego dijo, porque
Él me mintió a mí también. Me usó. Me aisló. Me hizo pensar que lo necesitaba. Lily la estudió por un largo momento. Luego asintió. No me caes bien, pero si estás dispuesta a ayudar, te vamos a usar. Las mujeres, aunque desconfiadas, comenzaron a escucharla. Sienna les mostró los túneles más seguros, los accesos sellados que podían abrirse con un esfuerzo conjunto, los posibles puntos de salida. No todas le hablaron, pero ninguna volvió a rechazar su ayuda de plano. De vuelta en Stonewater, yo me encontraba otra vez cara a cara con Ethan. Dijiste que querías saber si Miles mentía, les dije, cuando se acercó con su aire de superioridad habitual. Hay una forma, pero tienes que dejar de esconderte detrás de la obediencia. Él frunció el ceño. Ten cuidado con cómo me hablas. ¿Por qué? ¿Me vas a encerrar otra vez? Repliqué sin levantar la voz. ¿O solo vas a seguir ignorando que estás siendo manipulado por un hombre que abandonó a su gente? Por un instante, vi algo quebrarse en sus ojos. No era convicción, era incertidumbre. Aidan encontró una señal. Hay registros. Puedes escucharlos tú mismo. Solo necesitas dejar de repetir lo que Miles dice. Él me miró largo rato. ¿No? Dijo nada, pero se fue sin responder. Era suficiente. Horas más tarde, Aidan entró apresuradamente. Su cara estaba tensa. Tenemos que actuar ahora. Ethan ordenó revisar la radio. Quiere borrar los registros. No va a permitir que nadie los escuche. Me levanté de la litera con dificultad. Mi vientre pesaba, pero mi voluntad era más fuerte. Entonces muéstrame por dónde salimos. Me cubrí con una chaqueta que Aidan trajo. Él me guió por los pasillos estrechos del complejo. Cada esquina era una posible trampa. Cada paso, una decisión. Pasamos junto a una sala donde 2 soldados dormían. Aidan me empujó contra la pared, protegiéndome con el cuerpo. Su calor era real, su nerviosismo también. Nunca había hecho algo así, susurró. Desobedecer. Traicionar órdenes. No estás traicionando a nadie, le respondí. Estás reparando algo que otros rompieron. Cuando llegamos a la sala de radio, la encontramos desierta. Aidan se acercó al panel de control. Tecleó con dedos temblorosos hasta que el sonido metálico de una transmisión recuperada llenó el cuarto. Era Lily. Su voz, cansada, entrecortada. Pedía ayuda. Hablaba de explosiones, de niños en peligro, de la puerta de hierro resistiendo a duras penas. Aidan se quedó paralizado. «Está todo ahí», dije. Sellado con hora, fecha. La transmisión es auténtica. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose. Ethan. No teníamos más tiempo. Aidan me miró con decisión. «Vamos a salir de aquí. Pero debes confiar en mí». Y lo hice. Aidan me guió por un pasillo lateral que desembocaba en una vieja salida de servicio. No era una ruta habitual. Olía a polvo y humedad, como si nadie hubiera usado esa puerta en años. Él rompió el sello de seguridad con una herramienta de su cinturón. Y al empujar la puerta oxidada, una bocanada de aire frío nos golpeó el rostro. Afuera, el cielo estaba cubierto, con nubes pesadas que prometían tormenta. «Hay una moto acuática detrás del edificio de mantenimiento», murmuró. «Solo una. Si llegamos a tiempo, podremos salir sin que nadie nos vea». Yo asentí. Mis piernas temblaban. La presión en mi espalda baja se intensificaba con cada paso, pero no podía detenerme. Llegamos a la zona trasera. Nadie nos vio. Aidan me ayudó a subir a la moto. Estaba a punto de encenderla cuando se detuvo. «Espera». Lo miré. Su rostro era una batalla silenciosa. «Podría quedarme aquí. Decir que escapaste. Cubrir tu salida. Pero si hago eso, nunca sabré si lograste sobrevivir. Y no quiero quedarme sin saber». Sus ojos verdes me atravesaron. No había romanticismo en sus palabras, solo sinceridad cruda, despojada de adornos. «Entonces ven», le dije. «Pero no por mí. Por los que están allá. Por tu madre. Eso». Bastó. Subió detrás de mí y arrancamos. El viento golpeaba nuestros rostros. El mar estaba bravo, pero cada ola superada era una victoria. Mi cuerpo protestaba. Cada sacudida de la moto enviaba punzadas de dolor a través de mi vientre, pero me aferré al volante, al único hilo que nos conectaba con Havenport. Cuando finalmente divisamos la isla, me sentí respirar por primera vez en días. No había humo visible, pero tampoco señales de movimiento. Era como si el pueblo contuviera la respiración.
Atracamos en un muelle secundario, lejos del acceso principal. Aidan sacó un mapa mental que Sienna le había compartido, y nos guiamos por él para encontrar la entrada más cercana al sistema de túneles. La tapa de acceso estaba oculta tras una pila de redes viejas. Aidan la levantó, y bajamos por una escalera estrecha. El eco de nuestras pisadas retumbaba en las paredes. Avanzamos por los túneles, hasta que oímos voces, murmullos, respiraciones contenidas. Luego, un grito ahogado cuando una mujer nos vio. ¡Es Olivia!, exclamó alguien. En segundos, me rodearon. Manos cálidas, rostros sucios, ojos llorosos. Algunas me abrazaron, otras lloraban en silencio. Lily apareció entre la multitud, los ojos rojos de cansancio. «Lo lograste», susurró. Me apoyé contra la pared, respirando hondo. «¿Dónde está Sienna?». Lily señaló hacia una sala lateral. Entré y la encontré allí, sentada junto a dos niños, contándoles una historia para calmarlos. Sus ojos se alzaron al verme. Se puso de pie, lentamente. «Pensé que no regresarías», dijo, sin rastro de reproche. Tampoco yo lo sabía. El silencio entre nosotras era espeso. Había tanto que decir y tan pocas palabras útiles. Me usó, confesó ella mirando al suelo. Me hizo sentir especial. Me dijo que tú eras cruel, que no sabías amar. Me prometió protección. Y cuando intenté irme, me dijo que estaba loca, que nadie más me querría. A mí me dijo que tú habías robado todo lo que me pertenecía, repliqué. Ambas nos miramos con una comprensión inesperada. Las piezas del rompecabezas encajaban. No éramos enemigas. Éramos víctimas del mismo juego. «No quiero redención», dijo ella, con los ojos brillando. «Solo quiero hacer algo bueno, al menos una vez». «Entonces ayúdame», le pedí. «Esto aún no termina». Aidan entró en la sala, jadeando. «Tenemos un problema». Ethan nos siguió. «Viene en camino con 2 soldados más». Las mujeres reaccionaron al instante. Bloquearon pasillos, movieron cajas y barriles, pero yo sabía que enfrentarlo directamente no era la solución. «Tengo un plan», dije. «No necesitamos pelear, solo mostrarle lo que no quiere ver». Usamos un viejo proyector portátil conectado al archivo de la transmisión que Aidan había traído. Cuando Ethan entró, furioso, encontró a todas las mujeres reunidas en silencio. La voz de Lily, grabada, llenaba el espacio. «Estamos atrapadas. La puerta resiste, pero no por mucho. Hay niños, heridos, necesitamos ayuda». Ethan se quedó de pie, inmóvil. Su rostro palideció. Esto puede haber sido manipulado», intentó decir. Pero Sienna dio un paso al frente. «Tú me viste, Ethan. Me viste llorar. Me viste rogarle a Miles que enviara ayuda. ¿De verdad crees que esto es mentira?». Él no respondió. Solo bajó la vista. Y en ese momento, supe que había vencido. No fue el rostro de Ethan lo que me sorprendió más al verlo enmudecer. Fue el sonido absoluto del silencio que siguió después. Nadie se movía. Las mujeres lo observaban como si fuera una estatua desmoronándose desde adentro, sus cimientos, la obediencia, la fe ciega en Miles, derrumbándose pieza por pieza. Ethan respiró hondo, tragó saliva, y luego simplemente se giró y se marchó sin decir una palabra. No lo perseguimos. Nadie lo hizo. No había necesidad. Aidan, aún con el dispositivo de transmisión en la mano, me miró con los ojos muy abiertos. «¿Y ahora?» «Ahora», respondí. «Vamos a decirle al mundo lo que pasó aquí». Esa misma noche, en la sala improvisada de refugio, conectamos el transmisor al canal de emergencia de las islas. No sabíamos cuántos estarían escuchando. No sabíamos si los saboteadores de Miles intervendrían. Pero teníamos que intentarlo. Me senté ante el pequeño micrófono. Aidan me acomodó una manta sobre los hombros. Lily y Sienna se quedaron cerca, en silencio. Tomé aire y comencé a hablar. «Mi nombre es Olivia Vance. Soy una ciudadana de Havenport. Estoy embarazada y fui prisionera en Stonewater por intentar alertar sobre un ataque real que ocurrió en mi isla hace 2 días. Mi esposo, el capitán Miles Vance, ignoró todas mis advertencias. Se llevó a los hombres, las armas, el único ferry, todo para celebrar el cumpleaños de Sienna, a quien presentó como símbolo de unidad. Pero esa celebración fue una distracción. Los saqueadores atacaron y nos dejó solas. Conté todo, con calma,
sin lágrimas ni gritos. La verdad, cruda y limpia, más afilada que cualquier cuchillo. Nos escondimos en túneles, mientras ellos buscaban mujeres por las calles. Mi amiga Lily intentó buscar ayuda. Fue rechazada, golpeada. Intenté yo misma. Me ataron. Me silenciaron. Nos llamaron. Mentirosas. Pero seguimos aquí, y hemos resistido. Pasé el micrófono a Lily, que habló de su recorrido, de la desesperación, de los niños enfermos. Luego Sienna tomó la palabra. Su voz temblaba. Yo fui parte de esa farsa. Fui manipulada por Miles. Él me hizo creer que su amor era protección, cuando en realidad era control. Hoy entiendo que no soy víctima ni símbolo. Soy una mujer, y tengo la responsabilidad de decir la verdad. Aidan fue el último en hablar. Con la voz grave, dijo: soy miembro de la Guardia de Stonewater. Vi los registros. Escuché las transmisiones. Vi con mis propios ojos las pruebas. Olivia dice la verdad. No hay lugar para dudas. Transmitimos durante 10 minutos. Luego desconectamos. El silencio después fue aún más profundo que antes. Nadie dijo nada, pero en cada mirada había algo nuevo. Una chispa. No era esperanza todavía, pero era posibilidad. A las pocas horas, empezaron a llegar mensajes. Desde otras islas, de estaciones remotas, incluso de viejos amigos de la Guardia. ¿Están bien? ¿Cómo podemos ayudar? Escuchamos todo. Los rumores se convertían en verdades. La red de protección de Miles comenzaba a fracturarse. Ethan regresó. Esta vez, sin uniforme. Se paró frente a mí, con las manos abiertas. Te creí tarde. No tengo excusas. Solo, dime qué necesitas que haga. Lo miré. Vi a un hombre quebrado, pero dispuesto a reconstruirse. Entonces empieza por llamar a tus contactos. Diles que esto no termina con una transmisión. Necesitamos presencia. Necesitamos justicia. Y necesitamos protección. Él asintió. A partir de ese momento, Ethan dejó de ser un obstáculo. Se convirtió en testigo. Esa noche me recosté sobre una colchoneta improvisada, con Sienna durmiendo cerca, Lily apoyada en la pared y Aidan sentado junto a mí. La mano de él reposaba sobre la mía, no como posesión, como ancla. ¿Cómo te sientes?, susurró. Fuerte, respondí. ¿Y el bebé? Tranquilo, como si supiera que aguantamos un poco más. Nos quedamos así, en silencio. Por primera vez, yo no sentía miedo al cerrar los ojos. El amanecer llegó con un silencio extraño. Havenport, por primera vez en días, no retumbaba bajo las pisadas del miedo. Las mujeres seguían escondidas, sí, pero algo había cambiado. Como si la isla contuviera la respiración esperando lo que vendría después. La transmisión había surtido efecto. Desde el centro de comunicaciones, improvisado, Ethan me informó que varias islas vecinas respondieron, enviando patrullas, médicos, alimentos y, sobre todo, preguntas. Muchas preguntas. Pero mi cuerpo tenía su propio calendario. La primera contracción real me sorprendió mientras hablaba con Lily. Fue como un pulso que atravesó mi espalda y bajó por mis caderas con fuerza. Cerré los ojos, respirando hondo. No grité, no podía. Había demasiado en juego. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando el cambio en mi rostro. Está comenzando, susurré. El plan era claro. Iríamos al refugio central, donde los suministros médicos estaban más organizados. Sienna y Lily me ayudaron a caminar. Cada paso era un latido de fuego. Aidan, al enterarse, llegó corriendo, con el rostro más pálido que nunca. ¿Qué hago?, preguntó torpe. No entorpezcas, gruñó Lily, empujándolo con una sonrisa apenas contenida. El trabajo de parto duró horas. Dolorosas, agotadoras, sí, pero también sagradas. Rodeada por mujeres que habían sufrido, sobrevivido y resistido, sentí que estaba trayendo a este mundo no solo una vida, sino una respuesta, una continuación. Cuando finalmente el llanto del bebé llenó la sala, mis lágrimas brotaron sin contención. Una niña, pequeña, tibia, viva. La sostuve contra mi pecho, y por un momento el mundo se redujo a su respiración. Aidan me acarició el cabello, sin decir nada. Sienna observaba desde la puerta, los ojos brillando. Lily sonreía con una ternura que pocas veces mostraba. No sabía qué pasaría después. Pero en ese momento, todo estaba bien. Al día siguiente, nos informaron que una delegación de Stonewater llegaría en barco.
No era solo una patrulla. Venían autoridades, medios, representantes del Consejo de Defensa de las Islas. Querían hablar, escuchar, ver con sus propios ojos. Decidimos recibirlos en la plaza central, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Organizamos todo en pocas horas. Limpiamos el espacio, decoramos con flores rescatadas de los jardines abandonados. Las mujeres, con sus mejores ropas disponibles, se sentaron en bancos improvisados. Los niños, bañados y peinados, jugaban entre las ruinas con risas nuevas. Me vestí con una túnica sencilla y cargué a mi hija en brazos. Aidan me acompañó, pero se mantuvo al margen. Sabía que este momento era mío. Cuando el barco atracó, los visitantes bajaron en silencio. Sus rostros iban del asombro a la vergüenza. No encontraron caos ni desesperación. Encontraron dignidad. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello gris y traje oscuro, se acercó. «Señora Vance», dijo, «queremos escucharla». Le narré todo, sin adornos. Les mostré los registros, las transmisiones, las evidencias. Siena también habló, con voz clara, confesó su parte, y pidió perdón. Lily explicó cómo organizamos la resistencia. Aidan compartió su experiencia como testigo del encubrimiento. Nadie nos interrumpió. Nadie dudó. Al final, el hombre de traje se quitó el sombrero. «No sé cómo agradecer su valentía», dijo, «pero haremos lo que esté en nuestras manos para que esto no quede impune». Y supe que hablaba en serio. Esa noche, mientras amamantaba a mi hija bajo la luz tenue de un farol, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si finalmente hubiese espacio para respirar, para ser. Ya no era solo una mujer abandonada. Era madre, líder, voz de muchas. Y lo mejor estaba por venir. Los preparativos comenzaron al día siguiente. Las autoridades de Stonewater propusieron una audiencia pública en Havenport para dar voz a los sobrevivientes y esclarecer los hechos. La propuesta fue recibida con entusiasmo por las mujeres. No como una oportunidad para venganza, sino como un acto necesario de dignidad. Yo no quería sentarme en un tribunal. No quería ver a Miles en pie frente a mí. Pero entendía que tenía que hacerlo. No por mí. Por mi hija. Por todas las que habían sido silenciadas. El juicio fue organizado en el antiguo Centro Cívico de Havenport, un edificio pequeño, de madera resistente, con bancas largas y un estrado improvisado. La noticia se esparció rápidamente por las islas. Llegaron periodistas, observadores, incluso antiguos miembros de la Guardia que habían servido bajo el mando de Miles. Todos querían ver, escuchar. Y él llegó. No esposado, no humillado, con su uniforme perfectamente planchado, la insignia brillante en el pecho. Pero algo en su postura había cambiado. Su espalda ya no estaba tan recta. Sus ojos ya no buscaban el dominio. Buscaban control. Pero no lo encontraba. Cuando me vio con la niña en brazos, algo en él titubeó. Fue un segundo apenas, pero lo vi. Las declaraciones comenzaron. Lily habló primero, relatando el abandono, la súplica ignorada, el rechazo violento. Luego Siena, quien se paró con temblor en las manos, pero firmeza en la voz, contó cómo Miles la había convertido en una marioneta pública, cómo había usado su historia como distracción. Aidan presentó los registros, la transmisión interceptada, las órdenes de Miles enviadas a Ethan para silenciar cualquier disidencia, la negativa sistemática a reconocer el ataque, incluso después de saber la verdad. Y entonces me tocó a mí. Me puse de pie. No entregué la niña. La sostuve mientras hablaba. Mi nombre es Olivia Vance. Esta niña que tengo en brazos nació mientras aún estábamos escondidos en los túneles de Havenport, rodeadas de miedo, hambre y eco de explosiones. Y aún así, nació. Porque no nos rendimos. Porque no esperé por la ayuda de nadie. Porque, al igual que muchas de estas mujeres, entendí que si no nos protegíamos entre nosotras, nadie lo haría. Respiré hondo y miré a Miles directamente. Usted nos abandonó. Y no una, sino muchas veces. Ignoró advertencias, rechazó súplicas, despreció vidas. Me acusó de celos, me despojó de mi hogar. Intentó borrarme, pero falló. Porque aquí estamos. Los murmullos entre el público eran incontrolables. Algunos aplaudían en silencio. Otros lloraban. Miles se levantó, por fin, y pidió hablar.
Todo lo que hice fue por seguridad. No podía dejar que el pánico gobernara. Olivia, ella siempre fue impulsiva, emocional. Me temía perder el control de la isla por sus acciones. ¿Y por eso ordenó que la ataran y la enviaran lejos? Intervino uno de los jueces. ¿Por eso ignoró múltiples transmisiones de auxilio? Miles apretó los puños. Creí que eran falsas. Creí que querían sabotear la celebración. Necesitábamos algo que uniera al pueblo. Y sacrificó a las mujeres y los niños para ello, concluyó el juez. El veredicto no se hizo esperar. Miles fue despojado de su cargo, su rango militar anulado. No sería encarcelado, no aún, pero quedaría en aislamiento, sin influencia, bajo vigilancia. Su nombre, antes símbolo de liderazgo, se convertiría en advertencia. Cuando se anunció la sentencia, él me miró una última vez. ¿Y qué hay de mi hija?, dijo en voz baja. Me acerqué, con la niña dormida en mis brazos, no con odio, con calma. Un padre protege, no abandona. Y tú dejaste de serlo mucho antes de que naciera. Me alejé sin volver la vista atrás. Aidan me esperó afuera. No dijo nada. Solo me tendió una mano. La tomé. No necesitábamos más palabras. La plaza de Havenport estaba inusualmente silenciosa esa mañana. No por miedo, sino por expectativa. A pesar del veredicto, muchos esperaban algún tipo de reacción. Una súplica, una disculpa, incluso una rabia tardía. Pero Miles no dijo nada. Lo escoltaron fuera del centro cívico, sin esposas pero rodeado por guardias. No resistió. Solo caminó, la mirada fija en algún punto, invisible más allá del horizonte. El hombre que una vez lideró esta isla con voz de trueno y pasos seguros, ahora parecía una figura vacía, vestigio de un pasado que todos querían enterrar. Yo lo observé desde la entrada del antiguo almacén, donde ahora cuidábamos a los heridos y organizábamos la ayuda que llegaba de otras islas. Sienna estaba a mi lado, removiendo cajas. Lily, siempre alerta, daba órdenes con la precisión de quien aprendió a liderar no por elección, sino por necesidad. Cuando Aidan apareció, con su chaqueta ya sin insignias militares, supe que algo estaba a punto de cambiar. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome con suavidad. Lo estaré, respondí. El fin de Miles no fue una victoria. Fue justicia. Él asintió. Me tendió una pequeña caja. Dentro había un pañuelo bordado, el mismo que usara su madre, ahora cuidadosamente doblado. Quiero que lo tengas, dijo. Mi madre estaría orgullosa de ti. Lo tomé, conmovida. Horas después, Miles pidió verme. La solicitud llegó por uno de los mensajeros del consejo. Lo había solicitado en voz baja, sin imponer, sin exigir. Lo pensé. No por él, por mí, porque tenía que cerrar ese ciclo. Lo encontré sentado en la pequeña celda temporal, en el soto de la antigua estación costera. Sin uniforme, sin armas, sin voz. Olivia, murmuró, levantando la vista. Sé que no merezco nada, pero no supe cómo detener lo que me convertí. No viniste a hablar de ti, repliqué. ¿Qué quieres? Miró hacia una rendija por donde entraba. Luz. Quería conocerla. A mi hija. Me acerqué, pero no le ofrecí a la niña. Solo la mostré, dormida en la cuna que habíamos improvisado con mantas y cestas. Ella va a crecer sabiendo la verdad, dije. Que su madre luchó por ella, que sobrevive gracias a mujeres valientes, que su padre eligió proteger una mentira. ¿No puedo hacer nada? ¿No hay redención para mí? Lo observé largo rato. El hombre frente a mí no era un monstruo, pero tampoco era inocente. Era alguien que eligió mal demasiadas veces. No tengo odio, Miles, solo decisión. Y la decisión es que tú no eres parte de nuestras vidas. Me giré y me fui. La puerta se cerró tras de mí con un clic seco. No volví a mirar atrás. Al salir, el sol bañaba la isla con una luz tibia. Era como si Havenport también quisiera curarse. Las redes se reparaban, las casas se reconstruían, las mujeres ya no susurraban entre ruinas, hablaban, en voz alta, caminaban con propósito. Ethan, ahora civil, se unió a los esfuerzos. Ayudó a entrenar nuevas guardias, esta vez con paridad real. Sienna comenzó a liderar un pequeño centro de educación para niñas. Lily organizaba talleres de defensa e independencia económica. Y yo cuidaba de mi
Hija, Aidan venía todos los días, no con promesas, con acciones, traía alimentos, reparaba puertas, me escuchaba, jugaba con la niña, nunca cruzaba un límite, pero cada gesto hablaba. Una tarde, mientras lo observaba recostado en la arena, con mi hija durmiendo sobre su pecho, sentí algo que me había abandonado hacía mucho tiempo. Calma. Me senté a su lado. No esperaba esto, le dije. ¿Qué cosa? Confiar. Otra vez. Él no respondió. Solo entrelazó su mano con la mía. Y en ese silencio compartido, supe que por fin la tormenta había pasado. Pasaron semanas desde el juicio. Las lanchas que una vez trajeron miedo, ahora traían víveres, herramientas, libros, semillas. Havenport no solo se reconstruía, renacía. El Consejo de las Islas, impresionado por la resistencia organizada por las mujeres, decidió apoyar la creación de una red de defensa civil encabezada por líderes comunitarias. No tardaron en ofrecerme el cargo de coordinadora regional, no como un título político, sino como una voz representativa de lo que habíamos vivido. Acepté, no por ambición, sino porque sabía que, para que esto no volviera a suceder, había que reescribir desde la raíz. Reabrimos las escuelas. Siena organizó una biblioteca comunitaria en lo que antes era el salón de recepciones del ayuntamiento. Cada día, niñas y niños la rodeaban, escuchando sus lecturas. Verla ahí, con el cabello recogido, gafas prestadas y un libro en mano, era como ver florecer a otra versión de sí misma, más libre, más humana. Lily, con su fuerza infalible, lideraba un grupo de capacitación en defensa personal y autosuficiencia. Mujeres de todas las edades acudían, no para convertirse en soldados, sino para aprender a no tener miedo. Ethan, ahora alejado del uniforme, dedicó su tiempo a restaurar el sistema de comunicación entre las islas. Hizo posible que cada comunidad tuviera acceso a una línea de emergencia directa, sin intermediarios, sin censura. Y Aidan se convirtió en algo más que presencia constante. No me presionó. Nunca preguntó nada que yo no ofreciera primero. Cuidaba a mi hija con la misma ternura con la que repara una cerca o enseña a una niña a usar una linterna. Había algo en él que no exigía, solo estaba, como una raíz firme que sostiene, sin pedir protagonismo. Una tarde, mientras yo revisaba los planos de una nueva guardería que construiríamos con ayuda de voluntarios, lo encontré en la cocina improvisada, meciendo a la bebé en brazos, tarareando una canción suave. Me quedé en silencio, observando. «Tiene tu frente», dijo él sin verme. «Pero tus ojos no los has sacado todavía. ¿Y tú cómo sabes cómo son mis ojos?» Giró la cabeza y me sonrió. «Porque los he mirado. Cada día desde que te conocí». Me acerqué, sin hablar. La niña se durmió entre nosotros. No la tomé. Lo dejé sostenerla. «Aidan», susurré. «¿Tú no quieres volver a Stonewater? Allá tienes una vida». «Mi vida está donde estén ustedes dos», respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Y allí, sin declaración, sin ceremonia, entendí que algo había cambiado. No estaba comenzando un romance. Estaba construyendo una casa nueva dentro de mí, ladrillo por ladrillo, sin prisa. Y él era parte de esa casa. Esa noche, me senté en la playa con mi hija dormida entre mis piernas. Aidan se sentó a mi lado. El mar, calmo, nos cantaba con su vaivén eterno. No dije nada. Solo lo miré, y él me devolvió la mirada. La luna estaba llena, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no le debía nada al pasado. Habían pasado varios meses desde el juicio. La rutina había retornado poco a poco, y la isla comenzaba a florecer junto con nuestras nuevas vidas. La brisa ya no era tan cortante, y las flores silvestres, rebeldes como siempre, empezaban a brotar entre las ruinas restauradas. Havenport, que había sido cicatriz, ahora era piel nueva. Mi hija daba sus primeros pasos, tropiezos torpes, sonrisas grandes. Su risa era una sinfonía que llenaba cada rincón de la casa comunitaria donde vivíamos. Aidan, como siempre, estaba cerca. No como sombra, sino como faro. Siempre con las manos ocupadas en arreglar algo. Siempre con una palabra justa cuando el cansancio me doblaba. Una mañana, mientras la pequeña perseguía una mariposa entre las macetas, recibí una carta del Consejo de Stonewater.
Me ofrecían un asiento permanente en la Junta de Coordinación Interinsular, con salario, representación formal y voz de voto. Era una posición de poder real. Releí la carta varias veces. Lily la encontró sobre la mesa y alzó una ceja. ¿Y? Preguntó. Aún no sé, respondí. Nunca quise poder. Solo quería que nos escucharan. Precisamente por eso deberías aceptar, dijo ella cruzando los brazos. Porque las que no buscan poder son las únicas que no lo usan mal. Esa noche salí a caminar con Aidan. La niña dormía en la espalda, envuelta en una manta. ¿Tú qué harías?, le pregunté. Yo no tengo tus cicatrices, dijo. Pero te seguiría. Donde decidas estar. Lo miré. El mar brillaba a lo lejos. El mismo mar que me había arrebatado tanto, ahora parecía devolverme algo distinto. Calma. Y la posibilidad de elegir. Aidan, susurré. Si algún día yo decidiera intentarlo de nuevo. Con alguien. No como salvación, sino como compañía. ¿Te quedarías? No soy el tipo que espera un sí inmediato, respondió. Pero sí el que se queda para cuando estés lista. Sonreí. Apoyé la cabeza en su hombro. La niña se removió, soñando. Acepté la propuesta semanas después. Me instalé en la nueva sede del consejo, pero volví cada fin de semana a Havenport. Jamás dejé de estar presente en las decisiones locales. Convertimos los túneles en un centro de memoria. Las mujeres los pintaron con murales de lucha, esperanza y reconstrucción. Mi hija creció rodeada de historias contadas en voz alta, no escondidas. Sabía quién era su madre, quién la había protegido, y también quién la había traicionado. No hubo necesidad de odio, solo verdad. El amor con Aidan no fue un rayo, fue una lluvia mansa que fue empapando cada espacio. Nos hicimos familia sin notarlo. Lo supe el día que mi hija dijo papá por primera vez, sin que nadie lo enseñara. Solo lo había sentido. No lo corregí. Aidan lloró en silencio. Y así, un día cualquiera, bajo la sombra de un árbol nuevo que habíamos plantado juntos, él me tomó la mano. Olivia, dijo, este es el lugar donde se rompió tu mundo, y el mismo donde decidiste reconstruirlo. Si algún día quieres casarte, no por pasado, no por deber, sino porque quieras compartir el futuro, yo estaría honrado de hacerlo contigo. Lo miré, y sin pensar demasiado respondí, sí, pero no por ti, ni por mí, por todo lo que sobrevivimos, por lo que elegimos construir. Nos besamos bajo ese árbol, sin testigos. No hubo aplausos, solo viento, y la risa de una niña corriendo entre flores, porque la segunda marea no trae destrucción, trae posibilidad.